Buenos estudiantes, espero que se encuentren bien. Bienvenidos a la tutoría número 11 de Física General 1. En esta tutoría estaremos viendo lo que es referente a temas del momentum, el impulso y viene siendo las colisiones. Introducir el tema como tal, vamos a ver en qué cambia lo que vamos a estudiar. Básicamente hasta el momento hemos visto de un solo cuerpo, una partícula, una caja, una bola, un resorte. Pero ahora lo que vamos a estudiar es básicamente qué ocurre, qué pasa cuando tenemos varios cuerpos, un sistema de partículas o varios objetos que interactúan entre ellos. Bueno, ya con esta pequeñita introducción podemos ver el tema, el cual sería el momentum o momento, decirle, representa con la letra P y es un vector. Básicamente lo que viene siendo el momentum es el efecto de la fuerza neta sobre un objeto. Es básicamente cambiar la cantidad de movimiento. Se representa de la siguiente manera. Digamos, sumatoria de fuerzas va a ser igual, no se sabe, a la masa por aceleración. Lo llevamos más a fondo, podemos ver que esta masa por aceleración va a ser lo mismo a la masa por la derivada viene siendo la velocidad. Y si todavía lo llevamos más a fondo, metemos lo que viene siendo la masa por la velocidad dentro de la derivada como tal, obtendríamos exactamente, viene siendo la derivada del momento. Por lo tanto, podemos concluir que el momento va a ser igual a la masa por vector de velocidad. Y esta sería nuestra fórmula del momentum. Ahora, vamos con un tema que es muy similar en cuanto a concepto, pero que hay que tener en cuenta que sí tiene sus diferencias, el cual sería el impulso. El impulso como tal se denota con la letra J. También viene siendo un vector. Corresponde a la fuerza neta sobre una partícula durante un intervalo de tiempo. Es decir, la fuerza intervalo de tiempo. Y básicamente es igual al cambio de la cantidad de movimiento de una partícula durante ese intervalo. Entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos que el impulso puede ver como la fuerza media va a ser igual al cambio en lo que viene siendo el momentum en un determinado tiempo, un cambio de tiempo. Por lo tanto, podríamos decir que la fuerza media del objeto multiplicado por cambio en el tiempo va a ser igual al cambio en lo que viene siendo el momentum. Por ende, al final tendríamos que esto igual al impulso. Básicamente, vamos con momentum anterior. El momentum como tal sería como la formulita específica que es la masa por la velocidad. Pero en el impulso sería literalmente el cambio en el momentum. O sea, también se podría escribir como momentum 1, momentum 2 menos momentum 2, momentum. Voy acá, voy a escribir. Ok, ahora vamos con el siguiente tema, el siguiente concepto a ver hoy. ¿Cuál sería el concepto de colisiones? Básicamente, si aplicamos la ley de conservación del momento lineal, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Dice, en un sistema de partículas, el momentum total del sistema permanece constante. Por ende, esto nos va a ser útil para analizar las colisiones entre dos o más partículas. En cuanto a lo que son las colisiones como tal, tendríamos tres tipos. El primer tipo sería la colisión elástica. Esta colisión nos dice que la energía cinética del sistema se conserva antes y después del choque. Entonces, la energía cinética antes del choque va a ser igual a la energía cinética después del choque. Después vamos a tener las colisiones de tipo elástica. Este tipo de colisiones es básicamente una colisión en la que la energía cinética del sistema no se conserva, sino que por lo general se pierde energía en otras manifestaciones. Por ende, podríamos decir que la energía cinética antes del choque va a ser mayor que la energía cinética después del choque. Por último, tenemos la perfectamente inelástica. En esta nos dice que los objetos se quedan pegados después de la colisión y no se mantiene la energía cinética. Tiene formulita como tal, pero básicamente, como los dos objetos quedan pegados, no se toma en cuenta como dos partículas al final, sino que se toma en cuenta como solo una partícula más grande. Y bueno, básicamente este tipo de conservación, esta ley de conservación se puede observar con el péndulo de Newton. Pueden buscarlo en YouTube si tienen curiosidad de qué sería, pero el péndulo de Newton consiste en, bueno, no sé si ustedes lo han llegado a ver en algún momento, pero básicamente vamos a tener acá varias cuerdas, de cada una de esas cuerdas unidas a una pelotita. Entonces llega una pelotita y la sueltan desde antes, pega a las demás, y entonces después terminamos con
la última pelotita moviéndose. Entonces terminamos con un péndulo de lo siguiente. En lugar de tener esta cosa de aquí, de tener esta parte de acá, sería la última pelotita, la que al final se termina. Y así sigue el ciclo. Ahí, si no les quedó claro, pueden volverlo, pueden buscarlo, básicamente. Vamos a ver el tema de centro de masa. La divisioncita. Bueno, básicamente el centro de masa nos dice que cuando tenemos un sistema de varios cuerpos o varias partículas, como llamarlo, el análisis del centro de masa permite una descripción del sistema como si todas las fuerzas del sistema actuaran sobre él. O sea, para un montón de pelotitas que estén así regadas o sea, imagínense un montón de canicas. Un montón de canicas en una hoja de papel. Pero bueno, básicamente lo que estamos haciendo aquí es que en esta área como tal, el centro de masa, al ser si aplicamos una fuerza, yo que sé, acá, otra fuerza acá, otra fuerza por aquí, otra por acá, todas esas fuerzas se pueden ver como si estuviéramos aplicando todas esas fuerzas aquí a esta misma pelotita, a este mismo punto del centro de masa. Y entonces, básicamente, ese centro de masa actuaría como una sola partícula, lo que simplificaría mucho más lo que vienen siendo los análisis de cualquier tipo de situación. Ok, en cuanto a cómo se averigua ese centro de masa, tenemos lo siguiente. Tenemos que la masa total se obtiene como la sumatoria de todas las masas. O sea, vamos a tener la masa m, va a consistir la sumatoria desde i hasta n, donde n sea el número de masas, de mi. O sea, quiere decir que esto va a ser igual a masa 1, masa 2, masa 3, masa, etc. Luego tenemos lo que viene siendo la posición del centro de masa. La posición del centro de masa se da de la siguiente manera. Vamos a tener, bueno, se representa con el vector de m, que básicamente se va a dividir todo ese centro de masas, toda esa sumatoria de masas, por... no, se va a tomar toda la masa total y va a dividir a 1, y eso se va a multiplicar por la sumatoria de las masas, multiplicado por la distancia de las masas desde el punto de referencia. Entonces, básicamente explicando la posición, supongamos que el eje de referencia viene siendo este. Entonces podemos decir que vamos a tener un vector que me representa la posición como tal. Entonces, cada uno de esos vectores o la magnitud de esos vectores como tal se va a multiplicar a cada una de las masas de esas pelotitas. Todo eso se va a dividir entre la masa total y ahí voy a obtener justamente el centro de masa. Pero supongamos que este vector mide 2, este vector mide 1, este mide 4 y este mide 3. Y esta masa mide, vamos a ver, esta masa mide 2, masa mide 3, esta masa mide 1 y esta masa mide 5. Entonces, para encontrar el centro de masa, la posición, vamos a hacer la sumatoria de las masas, que sería 1 más 2 más 3 más 5. Tendríamos 1, 2, 3, 5. Me da 11. Ahora, la sumatoria de las masas multiplicado por la magnitud de esos vectores. Entonces tendríamos las masas, sería 1 entre 11, multiplicado por, a ver, 2 por 2, más 3 por 1, más 1 por 3, ya esta masa por este vector, más 5 por 4. Y esto de acá, tendríamos que esto da 2.72. Es decir que un rango de 2.72, pues dijéramos que este es el 2 y este es el 3, 2.72 estaría por acá. Entonces, un círculo que vaya desde el centro hasta 2.72, en todo este rango, que es un círculo, este rango de ese 2.72, más o menos por aquí va a dar el centro de masa. Todo ese círculo va a ser un círculo que rodea todo el centro de masa. Y bueno, después de eso, vamos a hacer es, vamos a ver, tenemos posición, tenemos masa, falta lo que viene siendo la velocidad. Entonces, la velocidad del centro de masa sería la siguiente. Vamos a tener el vector de centro de masa, y eso va a ser igual a, igual, tenemos anteriormente, 1 dividido entre la masa sumada, multiplicando la sumatoria de las masas por las velocidades cada una.
Esas serían las formulitas que tenemos que tomar en cuenta para lo del centro de masa. Bueno, hasta aquí llegaríamos con la parte de teoría. Vamos a continuar con lo que son lo que vienen siendo los ejercicios. Ok, como siempre, vamos a comenzar con un ejercicio de velocidad baja y vamos a analizarlo para ver cómo le entramos a esto. Ok, este es el ejercicio número 1 de la práctica de esta semana. Y dice lo siguiente: un disco de hockey colisiona contra otro disco de igual masa, inicialmente en reposo sobre una superficie sin fricción. El primer disco tiene una velocidad antes de la colisión, velocidad 1, igual a 2 en I más 3 en J metros sobre segundo. Si después de la colisión el segundo disco sale con una velocidad de velocidad 2, igual a 2 en J metros sobre segundo, determine 1. La dirección y rapidez del primer disco después de la colisión, el ángulo que forman los discos luego de la colisión y el cambio fraccionario de la energía antes y después de la colisión. Primero que todo, vamos a tomar en cuenta, subrayar lo que vienen siendo los datos. Nos dicen que la velocidad del disco 1 es 2i más 3j. Del disco 2 sería 2j. Ahora sí, para poder conocer lo que viene siendo la velocidad del primer disco después de la colisión, lo necesario es plantear la conservación del momento lineal. Esta fórmula de conservación del momento lineal sería básicamente siguiente. Tendríamos masa por velocidad 1, no, eso es velocidad 1i, velocidad 2f. Entonces vamos a poner velocidad 1, i, y eso es un vector, más masa por velocidad 2, i, va a ser igual a masa por velocidad 1, f, ya después, más masa, velocidad 2, f. Básicamente es el teorema de conservación de energía, tal como habíamos visto anteriormente, pero ahora aplicado a lo que vienen siendo las colisiones y el momento. Ok, ya que se trata de una relación vectorial, básicamente lo que vamos a hacer es analizar la conservación del momento en cada uno de los ejes, ya que aquí nos están diciendo I y J, son vectores. De manera vectorialmente, tendríamos algo así. Sería para el eje X igual masa velocidad 1i. Sería exactamente lo anterior, nada más que aplicaba a X. Masa velocidad 1i más. Ok. Son vectores, la masa al ser un escalar no se utiliza. Por ende, acá vamos a tener velocidad 1 en i, x, más velocidad 2 en i, x, va a ser igual a velocidad 1 f, x, más velocidad 2 f, x. Recuerden que todos son vectores. Ok, entonces vamos a analizar esto. Primero, vamos a ver antes de la colisión. Antes de la colisión podemos ver, vamos a ver, el primer disco tiene una velocidad antes de la colisión de tal. Después de la colisión se tiene esto. Ok, esto ya es después de la colisión. Esto de aquí, después de la colisión. Por lo tanto, no conocemos cuánto es antes de la colisión. Y nos dicen que inicialmente en reposo sobre una superficie en fricción. Este reposo se refiere al segundo disco. Dice, un disco de hockey colisiona contra el otro disco de igual masa inicialmente en reposo. Entonces podemos tener en cuenta que esta velocidad 2 va a ser 0. Aquí voy a poner el 2 de la velocidad 1 en i antes de lo que viene siendo el choque. Entonces aquí tendríamos 2 más 0 del reposo. Ahora sí, nuestra incógnita sería v1 f x a la velocidad 1 después de x, y la velocidad 2 en x sabemos que es 0 también porque es un movimiento vertical. Entonces esto también sería 0. Por ende, si despejamos,
podemos llegar a la conclusión de que V1Fx, o sea, la velocidad del disco de hockey 1 después del choque con respecto al eje X va a ser de 2 metros sobre segundo. Ahora sí, vamos a hacer el análisis con el eje Y. En este caso igual vamos a copiar la misma fórmula, pero ahora en lugar de ser el eje X, vamos a tomar en cuenta el eje Y. Y también hacer la corrección. Y ok, sabemos que antes del choque tenemos 3 en J y 0 en el otro hockey. Entonces, en el primer hockey tenemos un 3 en el eje Y. Y en el segundo, como estaba en reposo, tenemos un 0. Igual, seguimos sin saber V1Fy. Entonces, por ende, esta va a ser nuestra incógnita, nuevamente. V1Fy. Sabemos que la velocidad 2 después del choque como tal es de 2 metros en J. 2 metros entre J. Por ende, si despejamos acá, podemos llegar a la conclusión que la velocidad en Y del primer disco de hockey después del choque va a ser igual a, vamos a ver, 3 menos 2, esto va a ser igual a 1 metro sobre segundo. Por lo tanto, podemos decir que la magnitud de la velocidad, o sea, V1F, como tal, será igual a la raíz de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, haciendo Pitágoras. Y acá tendríamos que eso sería igual a raíz de 5, que corresponde aproximadamente a, vamos a ver, 2.24, redondeando, 24 metros. Bueno, si lo quieren ver de forma rectangular, diríamos que V1F será igual a 2 en I, ahí puse J, 2 en I más 1 en J, metros. Y ahí tendríamos la respuesta del inciso 1, la velocidad del primer disco. Voy a apuntar el inciso 1, pero sería la dirección y rapidez. Bueno, la dirección no la tenemos todavía, pero bueno, ya la voy a agregar ahí también. Igual, es un cálculo simple. Voy a borrar esto. A ver, esta es la velocidad. Cuanto a la dirección, ser la tangente inversa o la arcotangente de Y dividido entre X, entonces 1/2. Y esto es aproximadamente, a ver, arcotangente de 1/2 responde a 26,56 grados. Y ahora sí, esta de acá, todo esto sería nuestra respuesta. Esto de acá sería la respuesta del inciso 1. Esta, inciso 1. La pueden ver ya. Velocidad, tanto magnitud, voy a poner el vector, es la magnitud y ángulo del primer hockey, primer disco de hockey. Ok, ahora vamos con el inciso 2. Para el inciso 2 nos pedían el ángulo que forman ambos discos luego de la colisión, perdón. Ok, entonces tenemos que antes de la colisión, el disco 1, en celeste, que fue el color que lo estuvimos trabajando, el disco 1 venía antes de la colisión como tal, venía en 2,3, o sea, venía en una dirección más o menos así tal vez, 3, con el hockey que estaba quieto, y después del choque, lo que pasó es que el segundo hockey, después del choque, el segundo hockey se fue completamente hacia arriba, a 2 metros sobre segundo, y el primer hockey que hizo fue, vamos a ver, 2, más 1. Es decir, que siguió moviéndose en no una dirección no tan empinada, sino un poquito más.
Entonces, para recalcar, esto es antes. Esto de acá va a ser después. ¿Ok? Entonces, si entendieron el gráfico, espero que lo hayan entendido. Pero básicamente lo que pasó fue que este disco de hockey de aquí venía en esta dirección, tocó con este rojo, el rojo se fue para arriba y el disco de hockey siguió en esta dirección. Entonces, fue algo así. Este disco pegó con este, luego este rojo se fue hacia arriba y este siguió en esta dirección. Más o menos hacia arriba como antes. Ahora sí, esa explicación era para más o menos que entendieran cómo es que está ocurriendo la situación actual. Pero bueno, el ángulo que forman ambos discos después de la colisión. Ok, aquí lo que vamos a hacer es un producto punto. Ya que tenemos los dos vectores, el vector del disco 1, le podemos, bueno, lo vamos a llamar igual vector 1, de velocidad 1, o el vector A, como quieran llamarlo. A ver. Bueno, primero vamos a ver, a recalcar nuevamente el producto punto. El producto punto quiere decir que es la multiplicación de dos vectores que se puede convertir en multiplicación de la magnitud de esos vectores multiplicada por el coseno del ángulo. De esta manera, para obtener el ángulo, simplemente despejamos ese coseno y quedaríamos con el hecho de que el ángulo como tal sería el arcoseno, o el coseno a la menos 1, de producto punto A por B dividido entre la magnitud de ambos vectores AB. Esa sería la fórmula del ángulo que nosotros queremos buscar. Cambiando un poco las situaciones a V1 y V2, que es después de, viene siendo el choque, tendríamos V1F, producto punto con V2F. Esto va a ser igual a 2 por 0 más 1 por 2. Va a ser igual a 2. Va a ser igual a 2 básicamente porque tenemos 2 por 0 que sería 0 y 1 por 2 que sería 2. Sería el producto punto. Ahora vamos con la multiplicación de los vectores como tal. Tenemos que el vector 1, del vector 1, era de raíz de 5, pero el vector 2 simplemente tiene un 2 hacia arriba. Por ende, el vector 2 sería 2. Entonces aquí quedaríamos con raíz de 5, 2, raíz de 5 por, podemos ponerlo como 2 raíz de 5 o como, vamos a ver, esto sería igual a 4.47. Y ahora sí, ya tenemos la multiplicación de los vectores como tal, lo puede diferenciar de esta manera poniéndole un vector arriba, y la multiplicación de las magnitudes. Entonces, para el ángulo como tal, ahora vamos a hacer lo del arco coseno. Entonces, el coseno a la menos 1 de 2 dividido entre 4.47. Esto me va a dar aproximadamente, vamos a ver, seno de 2 dividido entre 2.4.7. Sería un equivalente a 63.42. Igual podrían hacerlo con raíz de 5 si quieren un poco más de precisión, que como es una trigonométrica, va a variar bastante, pero no así como que mucha diferencia, ya que el arcoseno de raíz de 5, a ver, ángulo del coseno a la menos 1, 2 dividido entre 2 por raíz de 5, sería igual a coseno a la menos 1 de 1 entre raíz de 5. Y eso sería aproximadamente, a ver, 63.43. Sigue siendo muy similar, que podemos obtener cualquiera de los dos métodos, cualquiera de los dos es válido, pero yo por hacerlo con decimales me voy a quedar con esta versión de acá. Entonces, eso de ahí sería nuestra respuesta del inciso número 2. Un ángulo de 63.43
2 grados. Ok. Y ahora sí, vamos con el inciso 3. El inciso 3 nos decía el cambio fraccionario de la energía antes y después de la colisión. Ok, aquí tenemos que trabajar con los cambios de energía que estuvimos viendo anteriormente. Les voy a hacer la división por acá. Bueno, básicamente para este inciso lo que necesitamos calcular son las energías cinéticas tanto antes como después de lo que viene siendo la colisión. Recordando la formulita que vimos anteriormente. Y recordemos también lo que nos dice el inciso del enunciado, que es que ambos discos tienen la misma masa, por ende se va a poder sacar como un factor común. Entonces, vamos a analizar la energía cinética antes del impacto. Entonces, esta va a ser la energía cinética antes K1 y más K2. Calculando la energía cinética antes de la colisión tendríamos lo siguiente. Tendríamos, para la primera parte, antes de la colisión, tendríamos, bueno, primero que todo, ambos discos de hockey tienen la misma masa, por lo tanto se puede sacar el 1/2 por la masa a factor común. A partir de eso podemos venir a lo que viene siendo la sumatoria de las velocidades, que es lo que sí cambia. Entonces, primeramente vamos a tener la velocidad 1, la cual corresponde a 2 en x en y al cuadrado más 3 en j al cuadrado. Todo eso entre raíz para sacar la magnitud como tal. Y elevamos esto, que sería la magnitud de la velocidad, al cuadrado directamente. O sea, ¿de dónde viene esto? Esto viene de que básicamente la velocidad 1 f es 2 en i más 3 en j. Por lo tanto, la magnitud de la velocidad sería esta. Pero sí, como el segundo disco de hockey está literalmente en reposo, sería 0 de velocidad. Por lo tanto, sería un 0 al cuadrado. Si resolvemos esta fórmula, tendríamos 1/2 por la masa, la cual no sabemos, multiplicado por la raíz de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, que eso al cuadrado nos daría, vamos a ver, eso nos daría 13 medios o 6.5 multiplicado por la masa, la cual no conocemos, y eso serían metros sobre segundo. Perdón, metros sobre segundo no, metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué no serían joules como tal? Porque todavía no tenemos los kilogramos. Entonces la masa está como una incógnita, porque todavía no se sabe. Ahora vamos con lo que viene siendo la energía cinética después del impacto. Igual nuevamente, K1F más K2F. Igual, de la misma manera, saca un factor común las masas. Y aquí vamos a utilizar de nuevo las velocidades, que aquí dijimos que la velocidad era 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, pero a la raíz de 5 que estamos anteriormente, más la segunda masa que ahora aquí sí se mueve, que la segunda velocidad que ahora se mueve la masa como tal, entonces sí tiene velocidad, sea 0 al cuadrado más 2 al cuadrado, todo eso dentro de raíz, y como es una velocidad al cuadrado, se multiplica. Recuerden, esto viene de V1F igual a 2 en I más 1 en J. Y esto viene de V2 en F igual a 2 en J. Entonces, resolviendo esta formulita de acá, igual, mantenemos M como una variable, nos quedaría 4.5 por la masa. Tendríamos metros sobre segundo al cuadrado como unidades. Bueno, si hiciéramos la comparación de las dos energías cinéticas, sin tomar en cuenta lo que es la masa, que no es necesaria, tendríamos lo siguiente. Tendríamos
La relación entre las energías cinéticas es la siguiente. Energía cinética final dividiendo la energía cinética inicial. Esto sería 6.5 m. M sería la masa, dividido entre 4.5 m. Entonces, al hacer esa división tendríamos la relación entre las energías cinéticas. Eso nos da un total de 1.44. Por lo que básicamente hubo un cambio fraccionario de 1.44. Por ende, hubo un aumento de 44% en lo que viene siendo la energía cinética. Suave, no, perdón. A ver. Hice mal, lo hice al revés. 6.5 y era 4. La energía cinética final era 4.5. La energía cinética inicial sería 6.5. Vamos a ver de nuevo. Ahora con el nuevo cambio. Esto sería 0.69. Eso implica el siguiente análisis. Si no ocurre un cambio de energía cinética, no existe un cambio de energía cinética, básicamente vamos a tener que la energía cinética final y la energía cinética inicial son iguales. Por lo tanto, esta relación me daría 1 en un cambio, en un choque donde la energía cinética no cambia. Pero como aquí cambia este 0.69, lo que necesitamos averiguar es cuánto por ciento cambió. Entonces aquí podemos ver que 1 menos 0.69 corresponde a 0.31. Por ende, este resultado como tal corresponde al porcentaje de cuánto disminuyó la energía cinética, lo que viene siendo el análisis de este ejercicio como tal. Porque entonces, al principio yo tenía 6.5 por la masa de la energía cinética, pero al final fue 4.5. Se disminuyó un 31% de energía cinética. Y esa sería la respuesta. A ver, ¿qué dice? Cambio fraccionario de la energía antes y después de la colisión. Pues sí, sería este cambio de acá. Este cambio fraccionario, todo esto de acá, corresponde a lo que viene siendo la respuesta del inciso 3. Bueno, ahí de práctica, eso es usarlos hable y hable. Voy a optar por dejarles otro ejercicio. Este ejercicio va a ser un ejercicio de calidad media. Va a consistir en el ejercicio 5. Quiero que ustedes vayan a hacer. Pantalla. Voy a hacer grandes otros. Van a ver bien. Y aquí, en este ejercicio, ya podemos dar como finalizada lo que viene con la tutoría de esta semana. Ya saben, cualquier situación, cualquier duda, me la hacen saber. Medio. Y espero que tengan una buena semana y nos vemos la semana que viene.